¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a En Primera Persona. Hoy tenemos una mujer de las ciencias, de la matemática, de la academia, pero también una de las deportistas más destacadas de nuestra provincia y también del país, porque es la primera en subir el Himalaya de nuestra provincia y la segunda a nivel nacional. Poquísimas en el mundo lo han logrado, pero además tiene tanta cantidad de actividades que para nosotros es un placer charlar con Laura Horta. ¿Cómo estás, Laura? Hola, Karina, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por este momento. Bueno, la verdad que un gusto poder charlar con vos. Dejaste de ser decana de Educación de la Universidad Massa, pero estás con un cargo muy interesante que es directora del Programa de Desarrollo Institucional y han hecho realmente cosas muy interesantes desde ahí. Sí, la verdad que para esta etapa de mi vida, cuando volví de allá de Himalaya, que yo subí el Cerro Manaslu, fue más allá de la cumbre, ¿no? De lograr esa cumbre que quedó allá, 8.163, uno logra ciertas transformaciones internas muy profundas y sentí que el cargo de decana ya había pasado un poco de lado para dedicarme a algo un poquito más social, salir de la oficina que me separaba un poco del mundo y de la gestión para dedicarme a algo que quería más concreto, que era ayudar a los estudiantes que apuestan mucho en la educación, hacen mucho esfuerzo y se les hace muy difícil muchas veces terminar la carrera. Así es que le dije al rector que quería ser directora de un programa de desarrollo institucional que yo ya venía estudiando. Algunas universidades como Torcuato Di Tella, San Andrés, Austral, tienen sus programas y su comunidad filantrópica de gente que aporta simplemente desinteresadamente en forma altruista para dar oportunidades, ¿no? Para aquellos que no las tienen. Bien, ya vamos a volver a todas esas actividades, pero ¿Cómo fue esto de toda la vida dedicada a la enseñanza, a la matemática, a la física y el entrenamiento duro, que sé que no es de toda la vida? Claro, y quizá lo interesante un poco de la historia, que por ahí para muchos suena más compleja, ¿no? Habiéndome dedicado a la maternidad, a ser ama de casa, que me pareció un trabajo que elegiría de nuevo si volvería a ser madre. Es una etapa muy fuerte también de sentirte absorbida por estas tareas domésticas, ¿no? Por así decirlas. Parte de mandato y parte de elección también. Entonces, bueno, me dediqué mucho y lo poco que tenía libre lo dedicaba a la universidad, a dar clases en la universidad. Entonces, a los 42 años, 43, digo, bueno, voy a empezar a ir a un gimnasio porque ya tengo tiempo de... Ya estoy hablando de hijos de 20 años cuando decidí empezar a hacer deporte. Así que lo primero que hice fue ir al gimnasio. ¿Tenés 3 hijos? 3, ya tienen 33. Y bueno, esto lo empecé hace 13 años, esta actividad. Y lo primero que hice fue ir a un gimnasio. Por eso muchos me cargan porque cuando fui al gimnasio con un pantalón de plush, patas de elefante, y lo digo siempre porque es así, ¿no? Y la primera clase... Porque estabas alejada de totalmente, la actividad física. Totalmente. Sí, totalmente. Es más, era un desafío empezar a ir al gimnasio. Y cuando mi entrenador me dijo, ¿por qué no vas a correr? Dije, no, es que yo no voy a poder correr. Entonces, un poco como que... Y una amiga me decía la semana pasada, yo cuando la vi que entraba al equipo de correr con esos pantalones, dije, ¿qué ha venido? ¿Qué trae Sergio Fulán acá al equipo? Como diciendo, ¿qué va a hacer ella? No usaba las calzas todavía. No, porque aparte las calzas, viste, como te decía recién, tengo un padre tradicionalista, entonces las calzas fue una situación que, aunque vos no lo creas, es cómo estás con esas curvas, o sea, una situación compleja desde la ropa, ¿no? De usar la ropa de deporte. Así que fue como un camino muy difícil esto de dedicarme un poco al deporte, que tampoco estoy dedicada porque seguía siendo decana y madre hasta el día de hoy. Así que bueno, empecé dando vueltas en el lago con todo el sacrificio del mundo y no me olvido más la primera vez que subí el Cerro de la Gloria con un compañero mío que me decía, dale Laura que podés, dale que podés. Y ahí me di cuenta que entrenar en equipo era muy diferente a querer empezar a hacer solo algo. Claro. Y ahí sí me entusiasmé y me compré la calza y empecé a entrenar 3 veces por semana y ahí no paré en el Team Aventura, que es mi equipo. Además, empezaste primero porque uno dice el Himalaya como que es lo único, pero previamente había subido la Aconcagua, habías hecho otras cosas. Claro, pero también eso fue una situación compleja porque yo amaba la montaña. De chiquita me criaron en Potrerillos y un compañero me dice, vos amás la montaña, entonces hice acá el San Andrés, un cerro que no tiene casi ni metros, fue mi primer montaña y la única que hice antes de irme a Aconcagua. Y él, que tenía una agencia de
una empresa para ir a Aconcagua. Digo, ¿cuánto sale ir a Aconcagua? Yo no tenía la menor idea, pero fue como una ilusión. Pero yo nunca había alcanzado una cumbre alta. Es más, había llegado con el equipo solamente al salto de agua, que es a 4.000 metros. En un entrenamiento que había vuelto con los lentes todos torcidos, pues estaba tan mareada que no sabía ni cómo bajar. Así que eso es lo único, mi currículum vitae antes de ir a Aconcagua. Es más, cuando él me ofrece que yo vaya a Aconcagua, que se lo pagara de la forma que quisiera, pues había mi entusiasmo nada más por la montaña. Y así fue, lo pagué en 36 cuotas de la ida a la Aconcagua. Bueno, y todo el mundo me empezó a decir, no puedes ir a Aconcagua si no has hecho montaña. Y mi entrenador me acuerdo que me dijo eso, ¿no? Laura, vas a escuchar a todo el mundo, me vas a escuchar a mí. Entonces él me dio la confianza de decir, podés llegar. Encontré un manchón de nieve una semana antes de irme a Aconcagua y con eso me puse por primera vez crampones. Entonces yo llegué a Aconcagua en una situación que ya fue como reveladora también para mí, ¿no? Más que nada. Porque me dijeron, yo estaba con la presión muy alta, entonces me dice la doctora, ¿cómo está tu presión? ¿Cómo funciona tu presión en la altura? Le digo, es que nunca he hecho altura. Entonces no me olvido más la doctora cuando me dijo, pero no entiendo qué haces acá entonces en Aconcagua. Digo, y yo vine porque amo la montaña. Y quiero hacerlo, claro. Y no sé hasta dónde llegué, no importa la cumbre, pero yo fui feliz todos los días tomando agua. De todas maneras, ya te habías entrenado bastante. Pero tenía un entrenamiento de base total con el Team Aventura, o sea, con el entrenamiento de correr, ¿no? Pero claro. Digo, no era la experiencia de montaña. Y bueno, de 12 que éramos, Sebastián me metió en una excursión, digamos, en un grupo donde eran todos extranjeros, porque él ya lo tenía cerrado, del Elbrus venían, yo no sabía que era el Elbrus, viste que es la montaña más alta de Rusia. Entonces ahí empecé a escuchar sobre el mundo de la montaña, digamos, a otro nivel. Y bueno, de 12 que éramos canadienses, de Rusia, checoslovacos, suizos, unos equipos que se les caían, yo tenía todo prestado, el pantalón con duct tape, que lo había abierto con una tijera para poder ponérmelo porque no me entraban las botas dobles, bueno, y esos detalles que solo yo por ahí lo sé, sin equipos, solamente prestado, bueno, llegamos de los 12, llegamos 5 a la cumbre. Y lo pudiste hacer. Y hice la cumbre de Aconcagua, entonces ahí fue cuando me dijo mi entrenador, has subido demasiado mi vara, ahora ¿qué hago con vos? Entonces ahí empecé a entusiasmarme más por la montaña y a confiar en mí, ¿no? ¿Cómo fue la confianza que alguien me dio? Y las ganas que yo tenía y el compromiso y el esfuerzo y el entrenamiento hicieron que yo lograra algo que era impensado, ¿no? ¿Y cuántas veces has ido a la Aconcagua? Después fuimos a hacer non-stop. Ajá. 3 he ido, pero bueno, 2 tratando de hacer cumbre. Y cuando yo estuve 10 días para llegar la primera vez a Cólera, que es el último campamento de altura antes de tirar cumbre. Bueno, la segunda vez que lo hicimos en 6 horas 15, porque nos entrenamos con el equipo con Montrailismo, un programa que era hacer montaña en forma rápida, veloz, subir y bajar en el día. Entonces, bueno, a partir de ahí ya empecé a hacer plata y para mí era la solución perfecta ir en el día, porque el plata generalmente lo hace la gente en 3-4 días para aclimatar, para dormir en altura, y a mí eso es lo que no me permitía el irme de mi casa 3-4 días, digo, para irme al plata no. Entonces lo empecé a hacer de noche, subía y hacía cumbre y a las 7 de la tarde estaba en casa. Entonces para mí fue como la forma perfecta de hacer montaña, porque claro, mi entrenador proponía hacer non-stop y para mí era perfecto irme pocas horas de casa. Y así empecé a esforzarme y ya llevo alguna historia hecha en montaña. Y cuando tomaste la decisión de ir al Manaslu, al Himalaya, que era todo un desafío, ¿qué te llevó, qué te motivó esa posibilidad? Viste, para ser sincera, viste, el hecho de haberme dedicado mucho a la maternidad muchos años y ver que mis hijos ya con 29 años, 24 y 21, 22, cuando ya me fui. Esto fue en agosto, fue hace 3 años. Claro, en agosto del 22. Hace 3 años. Y ya cumplieron. Y bueno, yo había ido a la base del Everest y un Sherpa me dijo que me veía muy fuerte, que si no quería ir a un 8000. Entonces, una vez mi entrenador me ha dicho que yo tenía cabeza para un 8000, pero eso era todo. Dije, bueno, en un año me preparo y quizá puedo llegar a lograr el intentar hacer un 8000. Entonces me dijo, no, en un año no, yo te propongo que en 3 meses vengas, porque él es de Nepal, pero ha vivido en España, entonces manejaba perfecto el español. Yo había ido a la base del Everest, nada más, a 5000 metros. Y ahí es cuando se me prendió, viste, esto de la duda, de ver si yo era capaz. A su vez, una etapa personal difícil de decir, pucha, ya no soy más esa madre que mis hijos necesitan. Es más, están necesitando que me aleje un poco, que no sea tan intensa, ¿no? De estar pendiente de ellos. Y bueno, me fui a una psicóloga a decir cómo podría hacer esto, si soy capaz de hacer esto, de irme de mi casa 40 días, tenía que irme.
Y lo primero que hice fue hablar con mis hijos, y ya lo tenía interno, y digo, tengo el deseo, tengo las ganas, no tengo el dinero, no tengo posibilidades casi técnicas, pero bueno, primero lo hablé con el rector para ver si podía dejar mi trabajo 1 mes y medio, que era fundamental. Pero además tenías la preparación física. La preparación física, pero no la técnica. O sea, ahí había que escalar. Ahí había que usar un arnés por primera vez y herramientas de escalada. Así es que, bueno, cuando el rector me dijo, ¿puedes faltar? Bueno, ya me dediqué a ver cómo iba a prepararme. A mis hijos los cité en la barraca, en un desayuno, para hablar con ellos y decirles que había decidido esto sin consultarle a nadie. Y eso fue un paso muy grande para mí, que también me cuesta, ¿no? Me costó después porque no te perdonan tan fácil que tomes decisiones, ¿viste? Sin consultar. Claro. Y bueno, fue difícil. En el colegio también tuve que faltar, así que también tuve que pagar ahí las consecuencias en el universitario. Pero bueno, empecé a prepararme, y cuando le dije a mi entrenador, me dijo, ¿yo cómo voy a prepararte para un 8000? Para escalar necesito ayuda. Y Gonzalo del Áñola se ofreció voluntariamente a prepararme físicamente, técnicamente. Así que si me hubieras visto en el Cerro de la Gloria, primera vez que veo una carpa en el piso para que yo viera cuál era la cuerda, que era un mosquetón, que era un 8, todo eso 3 meses antes de irme, 2 meses. Y al mismo tiempo y paralelamente empezar a juntar el dinero porque hacían falta $25.000. Era muchísimo. ¿Y viajabas con quién más? Sola. Sola, gracias a que podía conseguir pasaje para mí, que Sancor Seguros me ayudó, y Aerolíneas Argentinas. Claro. Y ahí empecé un camino mucho más difícil que subir un 8000, porque fue pedir dinero, al mismo tiempo trabajar, al mismo tiempo entrenarme el doble, porque Sergio empezó a decir, bueno, hay que poner más fuerza, hay que poner más estímulos. Yo entrenaba hasta en mi casa con mi hijo, que es profesor de educación física, de paso le digo Juan Framarch, una divinura. Él me daba rutina en el gimnasio de la casa, en el quincho de mi casa, con cuerdas, con cintas, con lo que tenía. En el gimnasio, en el Club de Chakras, la primera persona que me ayuda es Gabriela Agostini, que me dice, no vas a pagar el gimnasio, es mi forma de ayudarte. Y ahí empezaron a caerme una lluvia de ayudas económicas que yo nunca me hubiera imaginado. Y cuando llegaste al lugar, ahí también tuviste que contratar a alguien que Claro, que te yo contraté guiara. una empresa muy, muy sencilla, nada de tener más que un Sherpa que me dio agua el día de cumbre, nada más, un alguene, muy sencillo. O sea, vos podés ir en otras condiciones a Nepal, con una empresa muy caras donde te atienden realmente muy bien, o con una simple como fui yo, que gracias a que tenía 2 porteadores un poco que me ayudaban a llevar las cosas. Pero bueno, el día que yo me tomé el avión para irme a Manaslu, dije, qué camino he recorrido, ¿no? Juntar el dinero de a miles, 1.000 pesos, 5.000 pesos, 10.000 pesos. Un camino difícil porque como decana de la Facultad de Educación nunca había estado acostumbrada a pedir dinero, y ahí yo me enfrentaba a todos los empresarios con mi carpeta a decir, quiero irme a la montaña, subir lo más alto que se pueda, yo con la educación y la bandera argentina, que en ese momento, hace 3 años, yo sentía tan disuelta, tan tamizada, ¿no? Por tantos lugares. Entonces dije, quiero ir con la educación lo más alto que se pueda, aunque no pueda lograr el 8000. Así que bueno, con toda esa ilusión, mis hijos estaban más preocupados que la madre se había hecho un Instagram para pedir dinero. O sea, no tenía... Les daba vergüenza. Vergüenza poco. total. Sí. Y como mamá, y no tenés ninguna necesidad básica. Bueno, chicos, ¿viste? Por eso digo, fue un camino donde tuve muchas piedras, ¿no? No, y me imagino durante la travesía, ¿cuántas veces sentiste que no voy a poder? Obvio. Sí, no, es más, llegué allá, llegué con toda la ilusión del mundo, y ahí cuando llegué al campamento base dije, me equivoqué. O sea, me llevó el entusiasmo, la ilusión, las ganas, lo que se me iba presentando, que sí se me daba, pero acá me equivoqué porque veía los arneses de todos los escaladores ahí, tenían como 30 herramientas, 40 cada uno. Yo me había aprendido 3 en el Cerro de la Gloria, la de subir, la de bajar y la de mantenerme con vida con una cuerda de vida. Eran mis 3 herramientas que yo llevaba tan feliz. Hasta Fernando Pierobón me había regalado la cuerda de vida porque todo era caro. Entonces ahí dije, me equivoqué, porque yo estaba en la Champions League, en la UEFA Champions League, y había jugado al fútbol quizá unos minutos en el barrio, ¿entendés? Haber hecho Aconcagua era fantástico, pero realmente ahí es otra cosa, ahí es otra liga. Y además zafaron de una avalancha. Muchas avalanchas y muchas muertes, hubo muerte adelante mío. Claro. Así que éramos 25 argentinos todos tratando de lograr la cumbre, y es más, mi presencia no era la más... A ver, yo escuché cuando me acerqué a una carpa, pues yo veía una bandera argentina y digo, quiero ir a tomar un mate con algún argentino, y no tuve apertura de casi nadie. De los 25 argentinos, creo que 3, 4 recuerdo que fueron amables. El resto
Unos habían dicho que hace esta minita acá, como diciendo que viene a hacerse acá la que puede escalar un 8000. La heroína, una cosa claro, así. todavía que ha pedido dinero último momento, que ha entrenado, porque yo mostraba mis entrenamientos, mostraba mi valentía, mi entusiasmo y todo lo que me llevó a llegar al Manaslu. Y bueno, ahí empecé un momento muy duro, porque fueron 30 días de estar alejados de la familia, no comunicada, con mi respiración permanentemente forzada, así es que me tuve que superar a momentos que yo siempre decía que la cabeza era lo más fuerte que uno tiene para poder superar las cosas, y ahí si yo usaba la cabeza me jugaba en contra. Claro. Yo lo único que quería era volverme a mi casa y estar calentita en mi cama y ver a mis hijos, ¿viste? Entonces, y tener una ducha caliente, claro. Me jugaba en contra, entonces aprendí a poner la mente en blanco, o sea, herramientas que nunca me hubiera imaginado que tenía dentro mío, ¿no? Y no pensar. Durante el momento del ascenso, ¿no tenías contacto con ellos? Ellos como claro, digo, no, es más, yo me despedía cada vez que vos salías del base, porque vos empezás a hacer rotaciones, vos estás en el base que es tu hogar, claro. lejos de tu hogar, ahí sí tenés una carpa, una silla, una mesa donde hay termos de agua caliente, comida, ahí te atienden los cookers, los cocineros y tu gente que está en tu expedición. Pero una vez que vos dejás el campamento base, te hacen una puya, que es una ceremonia budista, donde te bendicen y tirás arroz y te encomendás. Yo ya era de todas las religiones juntas, todas me venían bien y me había encomendado realmente, porque si no me encomendaba algo, si no me agarraba de algo, porque ya de mis hijos no podía. En el baño tenía un poquito de señal y trataba de verle la cara y ya me decía, ya no puedo seguir con esta dependencia porque me está haciendo daño. Claro, y me debilitaba muchísimo. Así es que esas herramientas que no me imaginé. Y después cuando la primera vez que crucé una grieta, a mí me temblaba desde los pelos hasta los pies. Leí no es que iba superada. Que habías dejado cartas hechas. Claro, sí, dejé cartas a mis hijos. A mi familia, a mi madre, a mi marido, cómo no, ¿viste? Porque de todos modos no tuve nunca la idea de no volver. A mí me habían dicho, bueno, si usas oxígeno, mirá que es para mantener tus miembros. Y yo dije, sí, yo quiero volver con vida. Nunca me imaginé no volver con vida. Claro. Así que bueno, fue muy importante. El objetivo era tratar de acercarte lo más que pudieras, pero sí, ¿te imaginaste lo que ibas pasa a llegar? Que era muy duro estar ahí, ¿no? Y habíamos hecho un círculo de confianza entre mi entrenador, Sergio Furlan, Juan Francisco March, que era el fusible familiar, ¿no? De no dar novedades si no eran buenas. A su vez yo tenía y el Sherpa que hablaba español. Entonces entre los cuatro era como mi círculo de confianza en el que todas las noticias, porque también podían venir noticias de mi casa para allá, entonces era toda una cadena, ¿no? Así que bueno, fue tan fuerte que cuando ya fui superando, pues vas a campamento 1, a mí me costaba muchísimo llegar a campamento 1 y después tenía que volver al base para recuperarme. Después en otra rotación hacías al campamento 1, al campamento 2, dormías y después tenías que llegar al base de vuelta. Entonces eran esfuerzos tan grandes que ya la gente de mi misma expedición, que eran austríacos y franceses y un polaco que se llamaba Tomás, ellos mismos se preocupaban por mí. Laura llegó, entonces ya estoy llegando, siempre llevaba una horita más tarde. Y ya cuando hice la tercera rotación al campamento 3, llegué a la par de los franceses, entonces yo decía, estoy al mismo pie que ellos, o sea, eso me da mucha confianza. Entonces llegamos al campamento 3 y ahí es cuando estaba la avalancha y muere Hilary Nelson, que era la persona con la que todo el mundo se sacaba fotos y autógrafos, y muere ella por una avalancha. Y yo decía, pero viste, sacaba herramientas, viste, fuertes, porque Pablo Bravo, que era de Buenos Aires, bajó llorando, una persona que tiene mucha experiencia, que ha hecho cumbres muchas más que yo, y bajó llorando, me dice, negra, me bajo, yo no doy más. Yo lo conocí ahí, ¿no? Digo, yo sigo adelante porque estoy viva. Es como que me aferraba de mi respiración y de Me imagino lo que debe haber sido cuando llegaste. Y bueno, viste, ya cuando llegué al campamento 4, de todos modos, el momento de la cumbre fue muy diferente a lo que habíamos pensado, porque yo me aferraba a todo, como profesora de matemática tenía todo esquematizado. Del campamento 2 íbamos a subir al campamento 3, esa era la estrategia. Íbamos a dormir, descansar en el campamento 3, dormir, descansar, y partíamos al campamento 4, donde se hacía una pequeña descanso para, ahí sí no se puede esperar porque es la zona de la muerte, donde mientras más tiempo pasás, más te venís abajo físicamente, no es un lugar para quedarse, sino para descansar solamente, y de ahí tirábamos cumbre. Pero llegamos al campamento 3 y todo cambió. Yo estaba feliz que había llegado al campamento 3 junto con los franceses, y me dice, have a rest, toma un descanso que salimos. Y yo dije, ¿cómo salimos si acá tenía que dormir, descansar, comer, para mañana llegar al 4? Me dice, ha habido un mal tiempo, ha cambiado el clima, hay que salir en 2 horas.
Y ahí fue una, viste, por eso te digo, combinación de incertidumbres, claro. De incertidumbres, ya no habían certezas ni siquiera del plan estratégico que teníamos que llevar, no había tiempo de descansar, ni de comer, ni de dormir, ni de aclimatar, así que había que salir al campamento 4 y ahí empecé, me pusieron ahí el oxígeno y dije, bueno, ¿por qué oxígeno si yo no quiero ahora? Porque aparte me da claustrofobia, pero me dijeron, no, porque hay que ir rápido, así que bueno, empezamos a subir, campamento 4, llegamos al campamento 4, o sea que yo ya venía tirando del campamento 2 hasta el 4. Cuando llegamos al 4, yo no sé por qué no subíamos, porque yo estaba lista, ya quería cumbre, estaba fascinada. Ya había llegado al 4 y llevaba 30 días viviendo esto, entonces me dicen que no se podía seguir porque había que esperar, había mal tiempo. Así que una frustración en una carpa de 7 personas, quizás 6, éramos 16 personas, todos arriba, uno arriba del otro. Era una noche de terror, se sentían gritos desde afuera, gente que gritaba a los que no habían podido estar en la carpa. Yo eso lo había entrenado porque mi entrenador fue muy genio. Una noche me dijo, quiero que te vayas acá a Badecitos que hay mal tiempo y te instales con una carpa sola. Y yo le decía a Sergio, ¿por qué tengo que hacer eso si sabes que no me gusta la carpa, no me gusta, hay mal tiempo, no voy a ni siquiera entrenar la altura, porque acá en Badecitos me dice, quiero que entrenes las sensaciones. Así que eso se lo admiro mucho a Sergio, viste, Furlan, que es el capitán del Team Aventura, porque digo, entrenar las sensaciones. Yo estuve ahí en el campamento 4 con esa carpa que se me venía encima, con esa angustia, con ese mal tiempo. Digo, yo esto ya lo he vivido. Claro, o sea, y con toda esa cantidad como de estaba gente. con oxígeno no sentía malestar físico. Y me imagino todo eso, cómo te reseteó la cabeza que cuando volviste decidiste no ser más decana. Claro. Estás con este programa. Y aparte, claro, te da valentía para la gestión, para tu vida personal, te da valentía para el deporte, porque yo siempre era claustrofóbica, por ejemplo, no soportaba que el Sherpa me cerrara la carpa y ahí éramos 17 muriéndonos de claustrofobia, ¿no? Y sin embargo se convirtió en mi mayor fortaleza, porque yo dije, estos 17 no nos vamos a morir si estamos dándonos calor, la carpa no se va a volar con este mal tiempo. Entonces, porque estabas a 40 grados bajo cero. Ya estábamos a 30 y pico, y bueno, y viviendo eso en la zona de muerte. Entonces digo, wow, lo que era claustrofobia para mí, mi debilidad, se convirtió en la mayor fortaleza, ya éramos muchos. Entonces eso lo traspaso a todo y ya en el campamento 4, cuando todos bajaban, todos querían bajar, yo quería subir. Yo ya estaba lista para subir porque era tanto lo que había vivido. ¿Y cuántos pudieron hacer cumbre en eso? No, ese día de los 20 y pico argentinos solamente una hizo cumbre. ¿Vos? Sí. Qué maravilla. Sí. Qué maravilla. Porque los otros chicos trataron, pero cambiaron el día y bueno, y los agarró también las avalanchas. Y ese día bajaron la mayoría y yo ya estaba encordada para bajar. Y sufría tanto la situación anímica de decir, tanta gente me ayudó a estar acá, tanta gente, hasta mi secretaria con 1 metro de que salía me ayudó a estar acá y mi papá siempre me decía que no era una brisa suave, sino un vendaval que azota, pedazo de una poesía de las que te contaba. Y mi hijo me había dicho, mami, que el viento te sople hasta la cumbre. Wow, entonces, viste, y el Adrián Jacopini me ha dicho, Chiara es un solcito, y yo veía el solcito, viste, el viento que me empujaba. Mi papá que me decía esto, viste, es como que en el momento tuve toda la gente diciéndome, vos podés. Entonces le dije a mi Sherpa, quiero ir arriba. Y me dijo, enojado, bueno, como diciendo, caprichosa. Dale. Y le dije a Thomas, le digo, go with me to the summit, Thomas, acompáñame. Me dijo, no, Laura, next year. Pero yo sabía que no tenía otro next year, porque era tanto el sacrificio que había hecho para llegar hasta ahí, que era ahí o no más. Y no quise mirar la cumbre, ¿eh? Empecé a no mirarla porque él me dijo que me daba una botella más de oxígeno y empecé a caminar boca abajo diciendo, ni miro porque ahora estoy en el momento más delicado. Faltan 7 horas, son los 600 metros que me faltaban para la cumbre. Yo estaba a 7.600 metros. Me faltaban 7 horas para lograr esos 500 metros, 600. Entonces miré para abajo porque digo, mientras más me acerque a la cumbre, más posibilidades tengo que me bajen. Claro. Porque cada vez se ponía peor el clima. Así que no miré nunca más para abajo, para arriba, no quería ver la cumbre, pero sí cuando miré para atrás, que venía mi Sherpa, vi a Thomas que venía. Claro, Thomas dijo, ¿dónde está Laura? Y si Laura no bajó, que Laura era la más débil del grupo, ¿cómo no voy a seguir yo para arriba? Así que terminé haciendo fuerza con Thomas, que no me olvidó más, porque cuando lo vi le di un abrazo, porque era como volver a tener un testigo mío de haber estado por lo menos 30 días viviendo conmigo, tenía alguien ahí conocido y de ese abrazo que le di quedé tan debilitada porque todo esfuerzo en ese lugar
es una quita de energía enorme, o sea, tenés que cuidar tu energía. ¿Cuántos kilos descendiste? Sí, bajé 8 kilos. Claro. Pero la energía, viste, mira, yo me acuerdo ese abrazo que le di a Tomás, me dejó que tuve que pedirle a Sherpa que me esperara para volver a reanudar mi respiración. Claro. Así que el esfuerzo ahí fue enorme. Si me decís si lo disfruté, nada, no disfruté nada ese día. Y cuando ya me dice el Sherpa, 1 hour summit, Laura. Y ahí sí, empecé a mirarla, me la comía a la cumbre, dije, ahora sí. Y pasé una parte al descubierto que todavía no sé cómo. Lo que sí te puedo decir que cuando bajé, sentí que ya no era la misma Laura. Bajé transformada, bajé de la cumbre que no podía creer, me esperaban con una torta, bajé perfecta, después habían dicho que yo estaba muy delicada en la bajada. Y no. Todavía no me estoy enterando, todavía Claro. no puedo saber qué le pasó, porque por suerte tengo filmaciones que... Y ya no nos queda mucho Bajé tiempo, muy bien. pero bueno, todo eso te ha reseteado la cabeza, Sí. que estás con un programa precioso. Sí, ayudando. Karina, porque dije, no me importa más ser decana, no me importa más mi oficina, quiero hacer otra cosa. Y a raíz de que todo el mundo me decía, es imposible en Argentina que hagas este programa en una universidad del interior del país como la Universidad Massa, que tampoco tiene el renombre quizá como en otros países, ¿no? Pero este programa está en Europa, en Estados Unidos. La oficina que yo lidero ahora con Fernanda Rivarola, que somos 2, y 2 secretarias que nos ayudan mucho, Alejandra y Janina. Nosotras somos las únicas que estamos trabajando. Esta oficina en otro país quizá tiene 80 personas trabajando, de la cantidad de gente que dona, Claro. que tiene el coraje de ser altruista y de donar por el solo hecho de ayudar, de dar oportunidades. Qué maravilla. Y así abrí el programa de desarrollo institucional. Ahora me están ayudando el Chino de Acopini a hacer mi oficina, una sala de reuniones. La familia David, la familia Bernardis nos donaron un comedor comunitario, así que sigo creyendo y sigo teniendo confianza, pero no porque hay certezas, sino porque aprendí en la montaña que está lleno de incertidumbres y de desafíos. Qué maravilla. Pero si uno tiene confianza... ¿Y tenés alguna otra meta así importante? Tengo una meta importante para hacer un 8000 porque... ¿La podés decir? ¿O? Sí, la voy a decir porque ahora me jubilo, entonces creo que voy a poder tener tiempo, porque si no tengo tiempo, como profesora estoy trabajando en la Universidad de Central, no tengo tiempo de hacer todo. Pero mi próxima meta sería hacer un 8000, pero sin oxígeno. Ajá. Porque fui muy criticada como mujer, que somos criticadas en este ¿Otra ámbito, vez ¿no? volver ahí al Himalaya? Me gustaría hacer un 8000, pero sin oxígeno. Y me dice mi entrenador, ¿por qué querés demostrarle? Mi hijo me dice, mamá, ¿por qué querés demostrarle? Digo, porque no me gustan las críticas, tanta crítica, ¿no? Y como no es muy común que una mujer que no hacía tanta montaña haya logrado un 8000, quiero ver si tengo la posibilidad, pero ya sé que no voy a pasar por el mismo ¿Y esto para pedido de cuándo? dinero. Tendría que ser el año que viene, hacer un 8000 sin oxígeno. Sería para mí el poder demostrar que se puede más aún de lo que uno piensa. Qué bien. Así que vamos a ver, pero hay que buscar un sponsor más grande que... Para que banque Pero todo, bueno, todo está, sigo teniendo esperanza que se puede lograr. Laura, muchísimas gracias. Quería charlar con vos de matemáticas, de esto. No se pudo, pero bueno, en otro programa lo vamos a hacer. Karina, me encantaría. Cuando vuelvas de ese desafío. Y me encantaría eso también de hablar de matemática, porque me gusta romper también un poco los moldes de las profesoras de matemáticas, que son las que asustan, sino las que hacen disfrutar de la matemática, y eso me pasa también. Muy bien. Laura, muchísimas gracias, un placer haberte tenido. Karina, gracias a vos. Muchas gracias. Gracias. Muy amable. Bueno, amigos, llegamos al final de este En Primera Persona. Espero que hayan disfrutado esta charla tanto como nosotros con Laura Horta. En unos días pueden revivir este programa en el canal de YouTube en 7TV. Muchas gracias, que tengan un excelente fin de semana.